De lo que le queremos preguntar al secretario general del gremio, que es Pedro Cormac. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. Un gusto poder hablar con vos. Muy bien. Bueno, Pedro, contanos a ver a partir de toda esta situación cómo están en cuanto a, primero, al desarrollo del ciclo lectivo que estamos transitando y las expectativas para, bueno, volver a clases, si es que esto se podrá. A clases me refiero al aula, ¿no? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, creo que lo que uno debería dejar en claro que no es algo que dependa, lógicamente o exclusivamente, digamos, en este caso, de un sindicato o de un sector, ¿no? Digamos, acá las políticas educativas debe llevarla el Consejo Provincial de Educación, el Estado provincial, pero sí lo que vemos y nos parece realmente muy cuestionable es el hecho de que todas las definiciones hoy se están tomando de una manera eh, digamos, más que arbitraria, yo la llamaría unilateral, ¿no? Digamos, en este sentido no hay consultas al resto de la comunidad educativa. Entonces, digamos, tanto el sector docente como los padres, como los alumnos, a través de representaciones de centros de estudiantes, vocal de padres tenemos también hoy en el Consejo Provincial de Educación, los sindicatos, lógicamente, digamos, defendiendo el interés de los trabajadores docentes, bueno, no ni siquiera tienen la posibilidad de manifestar cuál es su pensamiento, ¿no? Eso realmente es preocupante, porque cuando las definiciones son de este tipo, unilaterales, sin consultas, se genera, digamos, toda una situación en muchos casos de incertidumbre sobre el futuro, porque pareciera que ese futuro se va a definir exclusivamente en una oficina del Consejo Provincial de Educación, y eso realmente genera muchísima preocupación y creo que termina siendo, como te decía anteriormente, contraproducente. Por eso yo creo que es necesario, digamos, una mesa, por lo menos de trabajo, de opinión al respecto de qué es lo que vemos, qué es lo que analizamos, cómo estamos nosotros interpelando y caracterizando, digamos, la realidad a partir de lo que sucede en cada una de las filiales. Y a partir de eso nosotros lo que venimos pidiendo todas las semanas es que exista esa reunión paritaria laboral o con el nombre que lo quieran denominar, pero que tenga que ver, digamos, con la formalidad en cuanto al hecho de discutir sobre las cosas que nos están pasando, sobre las cosas que nos pasaron y sobre hipotéticos escenarios hacia adelante, porque hoy vemos una situación muy compleja, y cierro con esto, pero no puede ser, como nos enteramos la semana pasada, que ya había una especie, digamos, ahí de definiciones con respecto a que en una escuela técnica de Caleta Olivia iban a empezar las clases el día 14 de septiembre. Digo, esas son cosas inauditas, ¿no? Digamos, suceden solamente en esta provincia, después retrocedieron con esta definición, porque por encima, digamos, además había un decreto provincial, pero más allá de eso, lo que nos parece es que falta mayor diálogo, pero un diálogo con soluciones, con un análisis crítico, y que no sean definiciones exclusivamente políticas la futura vuelta a clase, sino que también tengan un carácter vinculado a los profesionales de la salud, a sanitaristas, etcétera, que por ahí tienen un análisis un poco más detallado y más técnico sobre situaciones vinculadas a la pandemia, ¿no? Claro. Bueno, ahí en una de las declaraciones que hizo la presidenta del Consejo Provincial de Educación habla de una definición junto a padres y docentes. Es decir, por lo que estás diciendo, claramente no hubo Está ningún bien, tipo de sí. no hubo ningún tipo de Pero son convocatoria. palabras, por ahora Eso, son palabras por eso. simplemente, ¿no? No hemos tenido ningún tipo de convocatoria, y yo creo que hay que ser proactivo en este caso, ¿no? No estar esperando que suceda determinadas cosas para después retroceder, sino que, digamos, el análisis se pueda ir haciendo con, de alguna manera, lo que hoy tenés. Pero lo que hay que dejar muy en claro también, que, digamos, cuando hablamos de la vuelta a clases, nosotros estamos hablando de lo presencial, porque clases siguen habiendo en la provincia. Es algo que por ahí, digamos, uno vincula directamente a el vínculo pedagógico adentro del aula, entre el docente y el alumno, y hoy realmente el trabajo de los docentes en general es un trabajo muy comprometido, a veces muy realmente demandante y sobredemandante, y esa demanda a veces se convierte en hostigamiento, por lo cual creo que no solamente nosotros reivindicamos esa tarea, sino que dejamos en claro que hay un trabajo realizado más allá
de que tenemos un contexto en donde se evidencia claramente la gran brecha educativa que existe o la gran desigualdad social y económica que existe dentro, digamos, de la sociedad, donde hay por ahí alumnos que tienen la posibilidad de acceder a la virtualidad de una manera simple, y hay alumnos que lamentablemente esa posibilidad no la tienen, ¿no? Entonces, cuando vos, como Estado, no solucionás esa problemática, bueno, digo, es aún más difícil pensar en un futuro lejano, ¿no? Creo que hay hoy problemas de la misma virtualidad que deben definirse, ¿no? La gratuidad al acceso de la comunicación es un elemento clave que tiene que existir, porque hoy quienes se están haciendo cargo de todo este proceso de virtualidad con las plataformas diferentes que existen son las familias y son los docentes, ¿no? Digamos, el Estado lo único que ha sacado es un plan de cuotas para comprar una computadora, y eso no alcanza. Creo que si hablamos como pensaban a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, digamos, en esta idea de una educación, en la ley 1420, ¿no? Digamos, pública, gratuita, y en este caso, y de calidad, ¿no? Digo, me parece que hoy no se está llevando a la práctica, porque realmente, digamos, la gratuidad no existe, ¿no? Digamos, hoy, para poder llevar adelante este famoso vínculo pedagógico del cual habla permanentemente el Consejo Provincial de Educación, y de las visiones cognitivistas, y de los procesos de aprendizaje, y la evaluación formativa, y muchos conceptos, digamos, que aparecen muy, muy progresistas, pero que se diluyen cuando, lamentablemente, digamos, esa comunicación no existe, o a veces solamente, digamos, se la plantea para que haya alumnos que promocionen y pasen de año. Bueno, esto va a pasar con la resolución tan polémica que se dio hacia el mes de marzo-abril, 612 era, ¿no? Sí. Bueno, la 612 o 621. Sí. Bueno, lo cierto es que esta resolución, sumada a este contexto de virtualidad en donde hay inequidad, o hay inclusive también, digamos, no hay constancia, no hay una continuidad como puede ser en un aula, están preocupando a muchos padres, ¿no? Esta cuestión relacionada a qué es lo que va a pasar el 2021 si es que se puede volver a clases presenciales con esos chicos, ¿no? Digo, ¿qué piensan de esta situación? Sí, que es así, como vos lo analizás, ¿no? Nosotros venimos acostumbrados a este tipo de resoluciones que salen, en general, a espaldas de la sociedad, que insisto, no tienen la legitimidad necesaria, y que en muchos casos terminan siendo, más que una solución, un problema, ¿no? Digamos, si ese problema después lo termina pagando lamentablemente la sociedad en su conjunto, ¿no? Y particularmente nuestro sector. Por eso yo creo que es muy, muy necesario un diálogo frontal, que haya mucha comunicación, que nos digan de alguna manera qué es lo que hoy se está haciendo, ¿no? Pero también, lógicamente, hay un problema bastante explícito dentro de la provincia de Santa Cruz, que es que a muchos de quienes pertenecen, digamos, a la clase política se les cree muy poco, ¿no? Entonces, ese es un problema, digamos, adicional, pero lo que sí necesitamos es el hecho de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque desde mi punto de vista no alcanza con el hecho de decir, bueno, miren, estamos comprando barbijos y alcohol en gel. Creo que tiene que haber soluciones más estructurales a las políticas de fondo que hoy afectan, lógicamente, al proceso educativo, ¿no? Porque nosotros venimos denunciando los problemas de infraestructura desde hace muchísimo tiempo y no vemos grandes cambios. No alcanza con tener alcohol en gel por 10 días, ¿no? Digo, creo que a futuro, sin saber realmente fechas ni nada, porque esto es muy dinámico y se va modificando todo el tiempo, pero creo que se tiene que tener una política de inversión mucho más profunda, ¿no? Digamos, porque todavía tenemos escuelas con problemas muy básicos, muy elementales, ¿no? Que deberían ya en esta época estar solucionados, si uno, digamos, por la información que tiene de los secretarios generales, en general a partir de los plenarios que hemos hecho, de los congresos y el vínculo que tenemos con todas las localidades, que muchas escuelas están
en igual, digamos, situación o condiciones que previo a la pandemia, y en muchos casos peor, ¿no? Digamos, porque no ha habido ningún tipo de inversión. Entonces, digo, pensando siempre a futuro, creo que hay muchas problemáticas que deben resolverse, entre ellas cuáles son las prioridades, ¿no? Digamos, a la hora de lo que es la inversión. Porque, digo, a nivel nacional sucede esto, no solamente en la provincia de Santa Cruz. Desde hace mucho tiempo nosotros venimos planteando que el porcentaje que de alguna manera se proyecta para educación, que es el 6% del PBI a nivel nacional, debería aumentar mínimo a un 10%, y eso no sucedió nunca. Era muy crítica la central nuestra, CETERA, en las épocas del gobierno anterior, y parece que en este gobierno decidió hacer silencio, y ese silencio marca complicidad, ¿no? Entonces, digo, lo mismo sucedió con la paritaria nacional y con el hecho de no haber ningún tipo de aumento, y ser casi, digamos, una especie de sindicato integrado, digamos, al gobierno de turno. Bueno, esas cosas no pueden suceder. No pueden suceder ni a nivel nacional ni en la provincia, y nosotros, además de cuidarnos y de cuidar nuestra salud, tenemos que también cuidar, lógicamente, que no se vulneren nuestros derechos. Volviendo, Pedro, al tema de la 612, dice, porque están también surgiendo preguntas, ¿qué postura tiene frente a esta situación y además el devenir? Porque ya estamos cada vez más cerca de llegar a fin de año, y los chicos van a pasar, es decir, los chicos van a pasar, no hay calificación, o por lo menos no hay una decisión de que haya recuperatorios. ¿Qué es lo que se va a hacer en el aula, aunque sea esta virtual, ¿no? Bueno, por eso, yo lo que te mencionaba anteriormente tiene que ver con esto, con el hecho de esa incertidumbre que existe en cuanto a algunas definiciones generales. Lo único que hoy están saliendo y que se está conociendo son planteos que nacen del Consejo Federal de Educación, que es, digamos, una reunión de ministros de todas las provincias de educación, algunos protocolos nacionales. Después, bueno, lógicamente sale alguna resolución del Consejo Provincial de Educación adhiriendo a esos protocolos, pero son protocolos marcos, generales, y no hay una discusión profunda con la representación de los trabajadores en este caso, ¿no? Y cuando hablo de la representación de los trabajadores, no solamente me refiero al sindicato docente, sino a otros sindicatos también que tienen afiliados dentro de las escuelas, y eso me parece que es muy importante. Yo te decía anteriormente, creo que a veces se utilizan muchos conceptos y se quieren plantear aspectos que aparecen como innovadores o como novedosos, y en muchos casos, digamos, pseudo progresistas, diría yo, donde, digamos, todo el tiempo se está marcando el hecho de bueno, digamos, romper con lo tradicional en materia de pedagogía, y lo que vemos es que terminan siendo parches, ¿no? Digamos, el hecho de, a ver, cómo tapamos determinadas situaciones, errores, falencias, falta de proyectos, falta de discusión, en muchos casos, digamos, en determinados lugares con gente que consideramos nosotros no está preparada para llevar adelante, digamos, una política que tenga que ver con este tipo de proyección a futuro, con capacitaciones permanentes, gratuitas, en proceso, digamos, hacia la docencia, y de un día para el otro te dice, bueno, a partir de mañana hay que trabajar, digo, para dar un ejemplo, ¿no?, a través de los campos de conocimiento. Y cuando nunca se trabajó en eso, digo, no se puede imponer algo que en general son cortes y pegues, ¿no? Digamos, la promoción asistida, o muchísimos aspectos que los docentes por ahí conocemos y estamos habituados ya de anteriores situaciones, pero que nunca se llevaron en una práctica, digamos, y eso generó algo efectivo o que realmente tuvo una, digamos, un buen resultado. Por lo cual nos parece que, yo te decía que, digamos, lo dejé en algún otro medio, digamos, a veces las cosas se manejan más por una cuestión de intuición que por una cuestión de planificación, ¿no? Ese es un grave problema, y lo vemos hoy también en materia de salud y en otros sectores también, ¿no? Entonces creo que es un tiempo
va a ser un antes y un después, lógicamente, la situación de la pandemia, pero que es un tiempo en donde tiene que haber, insisto, digamos, un diálogo mucho más fluido donde todas las partes tengan la posibilidad mínimamente de la opinión. Después hay definiciones que tomará el Ejecutivo y que le corresponden, pero lo cierto es que las definiciones tienen que ser más transversales, tienen que ser más consensuadas. Esas son las políticas que en general tienen mucho más resultados que aquellas que, como te decía anteriormente, que son arbitrarias, que son verticalistas, que no se discuten, que tienen que ver exclusivamente con algo que se diseñó en otro lugar muy diferente a lo que nos sucede a los que vivimos en la provincia de Santa Cruz. El cuadernillo es eso, ¿no? Digamos, el cuadernillo es lógicamente una herramienta, entre comillas, digamos, pedagógica que está pensado y diseñado desde un chico de clase media porteño, ¿no? Entonces digo, tiene a veces muy pocos aspectos que nazcan claramente, digamos, de una discusión, de un análisis de la provincia de Santa Cruz y eso, bueno, lógicamente, como decía anteriormente, genera problemas y bueno, hoy estamos con problemas por todos lados, ¿no? Entonces creo que en materia de educación debería darse un mensaje a la sociedad de decir, bueno, se está trabajando en esto, lo que queremos es esto y apuntamos a esto en función de las cosas que están sucediendo. Bueno, eso lamentablemente no lo tenemos. Pedro, los chicos de este fin de año van a aprender. ¿Cómo vas a ver, cómo ves esta situación? Mira, eso es muy subjetivo el tema del aprendizaje. Perdón. Yo no soy tampoco de la idea esta de que todo está perdido, ¿no? De esa mirada, digamos, presidente, porque si no sería también boicotear un trabajo realmente muy importante que ha hecho la docencia durante este año y que ha sido reivindicado por los mismos padres, a las mismas autoridades, ¿no? Ese trabajo, digamos, de muchas horas, de mucho compromiso, de mucha intensidad, sumado a las situaciones personales y a los problemas que existen en cada una de las familias, ¿no? Ese estado de angustia general que nos genera también la pandemia y esta especie de confinamiento que tenemos. Entonces yo creo que algunos aspectos deberían rescatarse, pero bueno, esto entra en contradicción con lo que decía anteriormente, ¿no? Y eso en el marco nacional también sucede. Hay muchos alumnos que no han tenido la posibilidad, lógicamente, de ni siquiera tener el contacto virtual, ¿no? Entonces no se puede medir con la misma vara y decir, bueno, todos los metemos dentro de una misma bolsa y las definiciones a la hora de pensar la aprobación o desaprobación es igual, ¿no? Tampoco creo que hay que caer en aspectos por ahí demasiado tradicionales porque estamos viviendo, lógicamente, un hecho muy, muy difícil y muy complejo. Pero sí, lo que me parece que es importante pensar es que muchas de estas estrategias, como te decía anteriormente, tienen que debatirse, tienen que discutirse, no deben imponerse, porque esa es la lógica que siempre lleva a la práctica el Consejo Provincial de Educación, es la imposición, ¿no? Entonces, la imposición no sirve en materia educativa, en materia pedagógica. El aprendizaje es subjetivo, como te decía anteriormente, porque realmente, digamos, lo que importa es el aprendizaje significativo, ¿no? Digamos, ese aprendizaje, lógicamente, que no siempre se logra, ni siquiera a veces, digamos, en épocas más normales, entre comillas, en donde el docente está en el aula y el alumno también. Pero sí me parece que se tiene que tener en cuenta esta problemática de el acceso a la conectividad. Y además, con errores que se cometen, creo yo, desde el punto de vista comunicacional, por parte del gobierno nacional, el gobierno provincial, de ya en el mes de agosto decir casi que hay una especie de promoción automática. Después la querés explicar, disfrazar, decir que no, que se van, digamos que los ciclos lectivos 2020 y 2021 van a ser parte de una misma unidad, bla, 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 bla. Ahora, lo que llega a la familia es que, bueno, todos los chicos pasan, entonces eso puede generar también el hecho de decir, bueno, ¿por qué me voy a esforzar si en realidad todos vamos a pasar, ¿no? Entonces digo, a la hora de comunicar, vos tenés que comunicar bien estas cosas, ¿no?
digamos, no podés caer en esa definición que pueda generar a su vez, digamos, un estado de decir, bueno, apático por parte de la familia, digo, bueno, eso ya es está, terrible. listo, no hay que hacer nada. Eso es terrible, lo que se está viendo es terrible, y además también una sensación de injusticia para con aquel que, bueno, se esfuerza. Es realmente una situación que, Claro. más allá de los contenidos, lo que se está enseñando desde nosotros los adultos es realmente muy peligroso, digo, y muy triste, Claro. ¿no? Esta desigualdad. Sí, Decir, claro, ¿sabes qué? claro. No Por eso estudie, también es muy importante Claro. acá, yo digo, las políticas de Estado son clave. Y también es clave, digamos, la mirada de cada una de las familias, de saber de la importancia que tiene el seguir educándose, el seguir leyendo, el seguir tratando, lógicamente, de activar todo este proceso tan complejo. Pero lo que es cierto, y creo que compartimos gran parte de la sociedad, es que, bueno, digo, uno como padre se tiene que convertir en un docente multifacético, ¿no? Digamos, que sabe de geografía, de historia, de matemática, de lengua, y bueno, lógicamente esto no puede ser así, y bueno, y hay que buscar soluciones a todas estas problemáticas, ¿no? Hay que mirar también qué es lo que sucede en otros lugares, en otros países, pero no siempre desde la improvisación, ¿no? Es decir, bueno, a ver qué parche metemos, qué cosas sacamos, y comunicar bien como para que de alguna manera también se pueda ver y constatar que realmente hay un trabajo importante diariamente, porque esa exigencia que pareciera, digamos, que hoy el alumno no tiene, es una exigencia que el docente la tiene todos los días, ¿no? Digamos, por lo menos por parte de las autoridades. Y en muchos casos nosotros hemos denunciado, porque como te decía anteriormente, ya a veces ni siquiera es exigencia, sino, digamos, una cuestión de hostigamiento laboral, ¿no? Entonces digo, límites en cuanto a eso, porque eso a veces en algún momento nos pasaba que esa sobreexigencia también en realidad, digamos, se trasladaba a la casa, ¿no? Y en la casa, digamos, se generaban situaciones de mucha tensión, de mucha angustia. Es lo que nos está sucediendo a todos en épocas de pandemia. Entonces hay que ser realmente, digamos, muy precisos a la hora de pensar qué tipo de políticas llevamos adelante, qué tipo de vínculos llevamos con cada una de las familias. Vivimos en una sociedad en Santa Cruz que medianamente es chica y donde las cosas se deberían hacer de mejor manera. Creo que está pasando en todos lados. Creo que hoy realmente se desnuda la improvisación, las faltas de inversión, no digamos, una especie casi de desgobierno en algunos municipios, en algunas localidades, por ahí se ve más que en otras, lo que ha pasado, digamos, con la salud. Bueno, realmente son muchos años de cierta decadencia, ¿no? Digamos, social, política, económica, y eso en una época como esta creo que se hace mucho más visible y se exterioriza, ¿no? Pedro, te agradecemos el contacto con FM Dimensión. Ojalá que podamos tener algunas certezas, algunas definiciones antes que termine el año, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la comunicación, por permitirnos expresar qué es lo que nos está sucediendo, digamos, dentro de nuestro sector. Y déjame aprovechar mañana en el Día del Maestro, el Día en general del educador, porque más allá de las diferencias, el Día de la maestra jardinera, del profesor, del maestro, digamos, en general en el 11 de septiembre muchos nos nucleamos, y saludar a todos los docentes de Calafate, y reivindicar esto, ¿no? Digamos, ese trabajo a veces silencioso, porque por ahí no tiene tanta visibilidad como otros, más de primera línea, pero de una línea muy importante, ¿no? Digamos, de una línea determinante y fundamental para pensar cualquier desarrollo social posible y para pensar, digamos, en algo que todos queremos, que es una mejor educación, una educación con calidad, y ese sacrificio que se está haciendo en esta época creo que es necesario reivindicarlo. Así que bueno, saludarlos a todos ellos y por supuesto a toda la comunidad de Calafate.